Lago me la presentó una colega en la conferencia de investigación en diseño, Nordes, que se hizo este año en Helsinki. Durante la conferencia no hubo tiempo ni de charlar ni de entrevistarla, pero no me quise quedar con las ganas, así que acá está. Marta Lago trabaja para una empresa de biotecnología, es diseñadora de servicios e investigadora en diseño. Y en esta entrevista va a empezar a aparecer un tema que me parece importante desarrollar y entender: el pensamiento sistémico. Muchos hablan también de diseño de sistemas. Escuchemos la historia de Marta. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Marta Lago, soy diseñadora de servicios, design researcher. Llevo desde hace 3 años dedicada al ámbito de la innovación en healthcare. Antes mi perfil era más generalista. En el ámbito en el que lo estoy haciendo pertenezco a una organización, a una empresa biotecnológica. Entonces, que tradicionalmente su puesto ha sido el de fabricar y vender una serie de medicaciones biológicas, etcétera. Entonces es una posición muy concreta dentro del ecosistema de salud, ¿no? Existe una necesidad y la conciencia de una necesidad muy grande en el mundo de la salud de cambiar la forma en la que se genera y se transmite el valor, hacia un enfoque más sostenible, ¿no? Mi labor ha sido y sigue siendo, por un lado, introducir prácticas y un mindset de human centricity, de human centered design en las soluciones y servicios que ofrece la organización junto con otros stakeholders, ¿no? del sistema, y luego también internamente transmitir esa transformación, ¿no? Entonces es un trabajo como, por un lado, tiene un elemento importante de diseño de servicios, de lo que es realmente generar una serie de experiencias de servicio, etcétera, orientadas a pacientes, a cuidadores, cuidadoras y, a profesionales de la salud. Y por otro lado, hay un componente de transformación interna de la organización. ¿Y qué es esto de la transformación? ¿A quién le transmiten esta transformación? Pues mira, la organización en la que estoy es una organización, su ethos es vender una serie de moléculas, ¿no?, a un sistema de salud X para atacar ciertas patologías muy activos en el ámbito de oncología, enfermedades inflamatorias diversas, ¿no? Esto es muy diverso. Entonces, hay un componente muy grande, de business, por así decirlo, y luego hay un componente muy grande científico. Es una empresa que su centro, digamos, de innovación es la innovación científica. Pues eso, descubrir un nuevo tratamiento inmunológico X para determinada patología. Y entonces todo eso, no solamente encontrarlo, sino también desarrollarlo, testearlo, etcétera, eso lleva un aparato y un músculo científico-tecnológico muy grande. Entonces eso, digamos, imprime carácter, por así decirlo. Entonces es un ámbito muy regulado, muy procesualizado, por razones justas, ¿eh? No digo que yo que sea siempre una tontería, ni muchísimo menos. ¿Qué ocurre? Que cuando en nuestro ámbito ya no se trata simplemente de pensar en las medicaciones y en cómo van a llegar, sino cómo podemos atacar ciertas cuestiones o solucionar ciertas cuestiones que están impidiendo que personas que viven con ciertas patologías, puedan beneficiarse de estos tratamientos o puedan. Es un enfoque totalmente diferente. Tienes que poner en marcha un tipo de forma de pensar muy distinto. Es mucho más design driven, centrado en personas, y es algo que moverse mucho en lo tentativo, en el prototipado, en la colaboración externa, porque realmente yo nada de lo que hago es interno. Yo siempre estoy colaborando, quiero decir, en nuestro ámbito siempre estamos colaborando pues con hospitales, con profesionales, con pacientes, y lo que hacen normalmente es en partnership, ¿no?, con otras personas. Entonces siempre estás un poco en esa pequeña tensión entre diferentes formas de entender la salud. Entonces hay
muchas ganas de entender y de adoptar también esta forma de pensar, pero a la vez muchos procesos y muchos mindsets que son a veces pues un poco incompatibles con ello. Bueno, ¿me contás un ejemplo para que entendamos un poco de esto? O sea, como un proyecto, buen ejemplo, y si tenés un ejemplo en donde se vea que estos mindsets son incompatibles, me interesa más, por ejemplo. No es que sean incompatibles, hay que saber, digamos, cuándo aplicarlos y cuándo no, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando mucho en el ámbito de la prevención. Es importante que, digamos, todo el mundo que está trabajando en el tema de salud trabaje de una manera coordinada y orientado a resultados, para resultados de verdad, a resultados que mejoran la vida de pacientes. Entonces, esto implica que yo, digamos, nuestra organización, que digamos, es el responsable de proporcionar las medicaciones, ¿no? No solamente está a vender las medicaciones, por así decirlo, sino que hace partnerships para mejorar el care pathway, digamos, la experiencia de cuidado desde el principio, ¿no? Entonces, un ejemplo, uno de los ámbitos en los que trabajamos es el ámbito cardiovascular. Hay un problema muy grande de control de los factores de riesgo y en Europa, por ejemplo, la incidencia de infartos es muy grande, aunque cada vez menos. Y lo que ocurre, que eso sí ya es un poco dramático, es que las personas que tienen un infarto en muchos países, casi todos los países de Europa, se pierden para el sistema una vez se les da el alta, porque es un sistema tan discontinuo que o no vuelven o no se les hace seguimiento por parte de los médicos de cabecera, al final por fallos del sistema, etcétera. Entonces hay muchas maneras de abordarlo y bueno, y todo lo que se hace requiere un enfoque sistémico también. Pero de lo que nos hemos dado cuenta es que el único hilo conductor que hay en esa experiencia después de un infarto, el único elemento que realmente es de continuidad y que está siempre ahí en estos 12 primeros meses para hacer que la persona, digamos, se recupere y adopte una forma de vida más saludable, es el propio paciente, la propia paciente. No hay nada más. Todo lo demás siempre tiene cierta discontinuidad. Primero hay un cardiólogo, una cardióloga al que ves cada 6 meses, si tienes suerte, un médico de cabecera al que vas si quieres o no, etcétera. Entonces, lo que estamos trabajando ahora es en pensar de qué manera ayudar a estas personas para que se sientan más acompañadas y más fuertes para poder abordar este cambio vital. Y eso pasa por educación, pasa por un soporte de continuidad, pasa por ayudar a conectar con otras personas, porque un trauma siempre va ligado a mucha soledad. Es decir, estamos tratando de entender desde la perspectiva de la persona qué es lo que hace falta para que esa persona tome las riendas de ese cambio de vida. Y en eso estamos. Y eso no tiene que ver con ninguna medicación. Digamos, tiene que ver, claro, porque en algún momento cuando la persona se sienta más en control de su situación, seguramente va a abordar el cambio vital y el autocuidado de una manera más competente, ¿no? Pero nos colocamos en ese espacio que no es comercial, es de prevención, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que estás en un momento de diseñar y explorar soluciones. Estamos co-creando, estamos explorando, es una fase muy tentativa. Lo que ocurre a lo que iba antes de las mentalidades es que enseguida se te está pidiendo una evidencia de que eso está funcionando. Y la evidencia que se acepta científicamente es una evidencia que lleva todo un aparato de recogida de datos, de comprobación, de revisión. Es un entorno casi de estudio clínico. Entonces eso es un aparato, digamos, de generación de evidencia que no es compatible con esta fase tan tentativa en la que estamos ahora. ¿Qué pasa? Que hay que hacerlo, pues quizá mucho más adelante, cuando las soluciones están mucho más consolidadas, etcétera, y eso cuesta tiempo. Ahora, hay algo que no entiendo totalmente. Vos trabajás para una empresa que se dedica a vender fármacos, ¿cierto? Y sin embargo, en el tema, por ejemplo, en este de los pacientes con problemas cardiovasculares, ustedes pueden encontrar que es muy importante que la persona haga ejercicios 3 veces por semana. O sea que no tiene absolutamente nada que ver con la venta de fármacos. ¿Cómo es que la empresa invierte en hacer este tipo de investigaciones? Lo que te he comentado, hay una conciencia por parte de, elementos de la industria, pero también en el sistema
que hay que empezar a trabajar de una manera distinta. O sea, si el sistema de salud, muchos sistemas de salud no son sostenibles en la manera que ahora mismo están funcionando. Entonces, hay un enfoque que está teniendo cada vez más fuerza y que se llama Value-Based Healthcare. No sé si lo habrás oído. Y es, de alguna manera, exigir que no se vendan moléculas, no se vendan fármacos, sino lo que se ofrezca es un impacto positivo en los pacientes. Es decir, si yo a ti te vendo un fármaco X, pero el sistema sigue funcionando de manera que los pacientes no se toman la medicación, no hay continuidad en el tratamiento, los pacientes no están implicados, el impacto de esto va a ser muy limitado. Entonces, lo que se empieza a exigir es que tú no me vendas esto. Yo lo que quiero es que me demuestres que el beneficio es real, el beneficio medido es real, que estas personas, y además el beneficio se mide de maneras muy diferentes y se mide desde la perspectiva del impacto positivo en la vida de los pacientes o también a nivel del sistema de salud, ¿no? O sea, esto es un beneficio social. Entonces, de alguna manera, se hace responsable a todo el sistema de ese beneficio final. No que cada uno hace su parte y se va a su casa y no existe una colaboración y una orientación a resultados reales de impacto social. Entonces yo me encuentro en esa zona gris que no está relacionada con la venta de fármacos, sino que es la zona de Value-Based Healthcare, que es una zona de colaboración entre la industria, entre los, digamos, proveedores de salud, que son los hospitales, los centros de salud y los pacientes. Y por eso es un equilibrio complicado a veces con el negocio porque realmente nosotros no estamos vendiendo nada. De hecho, estamos explorando soluciones diferentes que muchas veces no inciden directamente en los fármacos. Lo que decimos, ¿no? Y ahora si yo descubrimos que lo importante para los pacientes en ese primer año después de un infarto es realmente un apoyo psicológico y una conexión con gente que haya sufrido lo mismo, en eso es en lo que vamos a trabajar. Entonces, claro, desde el punto de vista de negocio, puramente de negocio a corto plazo, resulta difícil de justificar y tenemos que generar espacios de colaboración internos, externos, para poder trabajar. Ok. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que digo? Sí, tiene sentido. Me cuesta entender que las empresas estén haciendo eso, pero me parece maravilloso, ¿no? Que estén comprometidas con este value-based healthcare. Ojalá cada vez más, ojalá cada vez más. No lo suficiente, si tú me preguntas, pero sí existe. Porque al final, en unos años, el motivo no es altruismo. El motivo es que en unos años los sistemas de salud les van a exigir resultados en valor, digamos. Cuando se ofrecen, digamos, fármacos, se venden fármacos, a nivel del sistema de salud hay que demostrar una evidencia de beneficio, ¿no? Esto ahora mismo se hace a través de estudios clínicos, etcétera, que son entornos controlados. Cada vez más se va a pedir que se demuestre un beneficio real, un beneficio social, y esto hay que medirlo. Y normalmente no vale solo con la medicación, hay que hacer toda una serie de medidas en colaboración con otros para garantizar que los problemas se atacan de una forma un poco más holística. Y decime una cosa, ¿esto es una excepción con la empresa donde vos estás trabajando en Alemania o es una manera que tienen las empresas de fármacos de trabajar? Bueno, no es en realidad de las empresas de fármacos, es una corriente dentro de healthcare, que es Value-Based Healthcare, y que sucede dentro y fuera. O sea, normalmente lo que te comento son partnerships. Hay de todo, digamos. Hay una colaboración por parte de la industria, hay colaboración por parte de hospitales, organizaciones de pacientes, digamos, desde diferentes ángulos se está viendo cada vez más que las cuestiones hay que abordarlas de una manera colaborativa y buscando indicadores de éxito que tengan también un sentido de impacto social positivo, de ahorro para los sistemas de salud y de mejora de la vida de los pacientes. No que cada uno tenga sus indicadores. El uno vende, el otro tiene su ahorro en el hospital, el otro tiene... No sé, o sea, estos indicadores parciales de cada uno están bien, pero al final hay que tener una visión más global. Y esto, a tu pregunta, ¿es solo la industria? No. De hecho, la industria es en lo que está, pero de manera un poquito como wait and see, ¿no? Hay que estar, pero si tú me preguntas, creo que habría que dar una vuelta absoluta a cómo se plantean los negocios y cómo se plantea la cadena de valor. Pero bueno, estamos en ello.
asombrada y admirada de que en una empresa de biotecnología también haya mucho espacio para un trabajo que no va a dar ganancias a corto plazo. Que no todo gira alrededor de los fármacos, sino que también tienen en cuenta los aspectos más blandos, como la actitud del paciente o el rol del sistema de apoyo alrededor del paciente. A veces, cuando hablamos de diseño social, ponemos el acento en el trabajo de ONGs o en el trabajo de diseño con comunidades aborígenes, pero ejemplos como el que nos cuenta Marta nos hacen darnos cuenta que en realidad hay muchas iniciativas desde el sector privado que también pueden tener un impacto social importante. Sigamos escuchando. Perfecto. ¿Y vos te mudaste a Alemania para trabajar en salud o trabajabas ya antes en salud? Bueno, yo vivo en Suiza, no en Alemania, vivo en Zurich. Si yo había trabajado antes, yo estuve, o sea, mi andadura como Service Designer y Design Researcher empezó en IDEO, en Alemania. Estuve unos años y ahí era muy generalista, o sea, trabajé incluso en algunas cosas relacionadas con producto, infraestructuras industriales, publicaciones científicas, o sea, es muy, muy generalista IDEO. Y lo cual es muy bonito porque te da una riqueza y una visión de muchas cosas y de muchos ámbitos. En este tiempo trabajé en el ámbito de salud desde esta perspectiva varias veces y bueno, me dio una visión más o menos de lo que era este mundo, ¿no? Aunque debo decir que solamente una parte muy pequeña. Luego estuve bastantes años siendo independiente, con mi propia pequeña agencia y seguí haciendo service design, también generalista, y también tuve la oportunidad de trabajar en salud de manera más esporádica, si quieres. Y en el 2016, la que hoy en día es mi supervisora en California, me encontró, digamos, y me habló de este proyecto que existía, que ella tenía, bueno, proyecto de iniciativa casi intraemprendedora, dentro de Amgen, de la empresa en la que trabajo, de transformación a través de Human Centered Design, y me ofreció la posibilidad de empezarlo en Europa, de empezar esta iniciativa en Europa. Y bueno, me pareció un reto tan, tan difícil que lo acepté. Y entonces eso es lo que hice. Yo estaba en España en ese momento y nos mudamos con toda la familia a Zurich y empecé esta aventura. Muy bien. ¿Y qué estudiaste? Tengo una trayectoria un poquito en zigzag. Originalmente estudié ingeniería mecánica, fíjate. Trabajé unos años en automoción y bueno, esta parte, digamos, la dejé un poquito más de lado porque ya, digamos, dejé este ámbito para estudiar diseño. No estudié formalmente Service Design, esto es hace algunos años, y hice una carrera un poco más general. ¿En dónde estudiaste? Estudié en el Royal College of Art, en Londres, que es muy híbrido, es un poquito más focalizado, pero en ese momento era bastante abierto, transdisciplinar. Era maravilloso y después de hacer un poco de varias cosas por el mundo me incorporé a IDEO y ahí es donde, bueno, pues di una estructura más sólida a mi proceso, etcétera, y esa fue mi escuela de Service Design, IDEO. Ok. Y una pregunta. Trabajaste para algo que se llama Team Labs. ¿Me contás qué es? Sí, bueno, cuando yo estaba, digamos, con esta agencia independiente, a mí me ha gustado mucho siempre interactuar con gente que está aprendiendo en la universidad. O sea, he trabajado bastante con universidades para transmitir y hacer coaching de proyectos en este ámbito, ¿no? En Human Centered Design y Service Design. Y tenía pues cierta como querencia a esto. He trabajado con el Instituto Europeo de Diseño en desarrollar un máster de Design for Social Business. Y entonces Team Labs es un equipo que surge originalmente en colaboración con la Universidad de Mondragón, es una universidad industrial bastante importante en España, pero tienen una forma de entender el aprendizaje de una manera muy, muy particular y es siempre en equipo, o sea, colaborativo y buscando el impacto. En este caso ellos tienen un grado de emprendimiento e innovación, o sea, es una carrera, digamos, pero la forma de enseñar, la metodología es muy distinta, digamos, a las formas, digamos, más convencionales, ¿no? O sea que es como una especie es como una universidad Team Labs.
Es una universidad, de hecho, sí. Okay. Entonces, bueno, son gente que conozco hace muchísimo tiempo, con la que lo colaboré en el pasado. Entonces, en un momento dado me ofrecen, ¿por qué no desarrollamos un máster, ¿no? Un máster de esto, orientado a gente que quiera, pues, un poco cambiar de trayectoria, dar una vuelta, centrarse más en definir su propósito, definir una serie de ideas de proyecto emprendedor y ponerlo en marcha, etcétera. Entonces, mi función fue esa, la co-creación de este programa. Y yo principalmente introducía en esa metodología la parte de, pues, eso, Human-Centered Design, pero en este contexto de emprendimiento, ¿no? Y desde entonces he estado colaborando con ellos mucho y desde este año voy a hacerlo un poquito más activamente, tanto como, digamos, docente, aunque para ellos no es docente, o coach, por así decirlo, como también co-creación de la oferta de educativa, ¿no? Digamos. Y ellos están en Madrid, en Barcelona, y bueno, muy conectados también con Dragón. Es un buen complemento porque el mundo de la industria, del mundo de la, digamos, del healthcare, es un mundo muy, muy pragmático, a veces puede ser un poco duro, y este es un espacio más especulativo, más de aprendizaje también para mí. Entonces se complementan muy bien, aunque por supuesto el mayor número de horas lo dedico a la primera, ¿no? Claro. Y decime, Amgen, en el lugar donde estás trabajando, ¿es una empresa? Sí, es una empresa, sí. Tiene sede en Estados Unidos, o sea, digamos, los cuarteles generales, por así decirlo, están en Thousand Oaks, en California. Y luego, bueno, pues, o sea, no es Big Pharma, digamos, es una biotecnológica, todavía tiene un tamaño que se le hace un poco más abordable. Y su fuerte son medicaciones biológicas, inmunoterapias, etcétera. Ok. ¿Y qué te imaginas haciendo en el futuro? ¿Qué te gustaría hacer? En esta posición en la que me encuentro ahora me he dado cuenta, he redescubierto el diseño participativo, la co-creación, el diseño de sistemas y también hay cosas que me he dado cuenta que se podían hacer, que me gustaría hacer de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo estoy en una posición muy de pensar mientras hago y hacer mientras pienso. Y en algún momento me gustaría tener la capacidad de reflexionar y conceptualizar mucho de lo que estoy viviendo ahora y de lo que... Entonces, la verdad es que no lo sé. Me preguntas qué me gustaría hacer en el futuro. Y quizá un trabajo más orientado a la investigación, a la cristalización de todos estos aprendizajes, aunque siempre me gustaría vincularlo a la práctica transformadora de Healthcare. Healthcare tiene, para mí, es un poquito adictivo porque es algo... Es duro, es difícil y a veces te enfada un poco cómo funcionan las cosas, pero hay un sentido de la urgencia y de la relevancia que es importantísimo, ¿no? Que motiva, ¿no? Sí, tienes la sensación de que realmente es primero lo que estás haciendo a un nivel individual de esta solución X en la que estoy trabajando es que tiene sentido porque va a mejorar la vida de esta persona y de esta, ¿no? De una manera real, tangible. Y por otro lado, la transformación que hay que hacer es tan grande que te motiva, ¿no? Para seguir. Bueno, la última pregunta te hago. ¿Qué te está inspirando en este momento? Hay algo que me interesa mucho y que todavía tengo que encontrar una manera de llevar a la práctica incluso, y es conectar mi interés por el pensamiento feminista y, digamos, el análisis feminista con el diseño de servicios. Y esto también en un mundo en el que nos encontramos que hay una lógica económica muy fuerte y o sea, hay muchas cosas como que no cuadran y cómo poder incorporar este análisis y esta mirada al diseño de servicios y más concretamente al mundo de la salud. Me gustaría, todavía no lo he cuadrado, pero es un área que tengo ahí que me gustaría hincarle el diente. Ok. Y cuando vos decís que querés volver a la investigación, ¿esto es algo que te gustaría investigar? Sí. ¿Qué cosas extrañas de la investigación? Lo que he hecho de menos es la capacidad para profundizar, centrarte y tener tiempo de análisis y de conceptualización y de hacer algo con cierta solidez desde el punto de vista conceptual. Ahora mismo estoy en un entorno estoy en las trincheras, digamos. Entonces hay mucho aprendizaje, mucha práctica, pero poco tiempo para esta reflexión creativa. Entonces eso es lo que he hecho de menos, sí. Muy bien. Muchísimas gracias por la entrevista. Me sentí muy identificada cuando Marta dice que le gustaría concentrarse para hacer un trabajo de más solidez desde el punto de vista conceptual.
Y la investigadora dentro de mí grita ¡sí! Necesitaría más tiempo para escribir y leer. Blogs escribo bastante, pero para mí eso es como fácil. No me siento que me estoy estrujando el cerebro. Es como una actividad intelectual livianita. Después de no escribir ningún artículo académico, por un par de años, lo empiezo a extrañar. Tendría que haber alguna instancia que nos codee un poquito a los diseñadores a escribir más y escribir de una manera rigurosa. En el trabajo que estoy ahora, en un grupo de diseño en el gobierno, a nadie le interesa si escribo o no, y menos si escribo artículos académicos. Así que la que tendría que motivarme sería yo. Y hay tantas cosas para hacer todo el tiempo que justamente para escribir, que es lento y difícil, no salen los ratos libres y entrecortados en la semana. Ya vendrá el momento, y si no, será en la larga lista de cosas para hacer cuando me jubile. Entre nadar todos los días, bailar y hacer dieta, podría agregar también escribir sobre diseño. ¿Ustedes qué tienen en la lista de cosas para hacer cuando se jubilen? La producción del podcast es de Andy Fechi. La edición de sonido de este episodio es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias de Creative Commons con Attributions. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, @Diseño y Diáspora, y no olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.